El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, esto no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de leer, tomado del capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, es la continuación del que leíamos el domingo pasado. El domingo pasado veíamos que Pedro, entusiasta, confesaba que Jesús era el Mesías y que el Señor entonces lo constituía en la piedra angular de su iglesia, ¿no? Aquel que era puesto al frente de los discípulos para confirmarlos en la fe, en esa fe en que Cristo el Señor es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó ahora? Pedro, que lo veíamos hacía un ratito nomás, había confesado la fe en Cristo Jesús y había merecido el elogio del Señor. Ahora el Señor lo reta, le dice Satanás, le dice: aléjate, ve detrás de mí. ¿Qué significa todo esto? Claro, tenemos que entender el contexto. Para el contexto del piadoso israelita de la época de Jesús, el Mesías iba a ser estaba el Mesías anunciado, tenía que ser, esperaban que fuera, un Mesías glorioso, un líder político, militar, religioso, alguien que los liberara del yugo romano, que restableciera el reinado davídico. Y sin embargo, Jesús, que si bien es descendiente de David y podría tener derecho a un hipotético sucesión al trono de David, por otro lado se presenta ante ellos como un profeta, como alguien que les está anunciando el reino de Dios, y todas estas cosas se entremezclan con la idea que ellos tenían preconcebida de quién debía ser el Mesías. Entonces, cuando el Señor les anuncia que debe morir, que debe sufrir, les está anunciando una condena a muerte, que ellos sabían perfectamente bien qué significaba eso, es decir, siendo judío, no siendo ciudadano romano, la condena a muerte significaba la muerte en la cruz, una muerte terrible, un sufrimiento espantoso. Entonces, claro, Pedro se asombra. Pedro no sale de su esquema, Pedro no sale de ese preconcepto que tiene acerca del Mesías. Entonces le dice: no, esto no va a pasar, esto no puede pasar, Dios no lo va a permitir. Entonces el Señor reacciona violentamente, realmente reacciona de una manera violenta. Le dice Satanás. ¿Qué es Satanás? Nosotros a Satanás lo tenemos como la personificación del maligno, pero la palabra, el término Satanás, también en aquella época significaba otras cosas, no solo la personificación del maligno, pero sino que además de la personificación del maligno, Satanás es un término que se utilizaba para representar lo que nosotros diríamos un estorbo o un elemento de tropiezo, una piedra de tropiezo. O sea, no me hagas tropezar, aléjate de mí, no seas un tropiezo.
Y sobre todo, lo más importante, ve detrás de mí. El discípulo no puede ir delante del Señor. El discípulo tiene que ir detrás del Señor. El discípulo tiene que seguir al Señor. Entonces, Jesús es el Señor, pero nadie puede ir delante de Él. Ni siquiera Pedro. Pedro tiene que ir detrás de Cristo. Pedro tiene que ser fiel a Cristo. Tiene que ser fiel a las enseñanzas de Cristo. Entonces sí, Pedro es constituido cabeza de los apóstoles, pero tiene que ir detrás de Cristo, no puede estar por encima, no puede estar por delante. Y esto es muy importante porque el que quiere ser discípulo del Señor tiene que saber que tiene que ir detrás del Señor. E ir detrás del Señor significa seguirlo, significa seguir sus enseñanzas, seguir sus mandamientos, significa seguir su doctrina, significa escuchar su palabra, significa ponerla en práctica. Por eso es que Jesús después les dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaba este no negarse a sí mismo? Los discípulos, de los cuales Pedro en este caso era el vocero, también estaban asombrados por eso que Jesús decía, porque no entraba dentro de su esquema. Entonces, lo primero que tiene que hacer el discípulo es despojarse de sus esquemas personales para entrar en la mentalidad, entrar en el esquema de Cristo, entrar en el esquema de Dios. El discípulo está llamado a ser seguidor y por eso tiene que despojarse, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que despojarse de sus criterios, tiene que despojarse de sus esquemas y poder entrar en el esquema de Cristo. Entrar en el esquema de Cristo es la constante del discipulado. Siempre que nosotros hablamos del discipulado, de que hablamos del seguimiento de Cristo, estamos hablando de un despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de nuestras propias seguridades, despojarnos de nuestros criterios humanos y tratar de ver el mundo, ver la realidad, ver las cosas desde la óptica de Dios. Es decir, siguiendo a Cristo, entrando en el esquema de Cristo, no meter a Cristo dentro de nuestros esquemas. Y lamentablemente es una tentación que está permanentemente en nuestra vida, ¿no? Cuando queremos que Dios se adapte a nuestros esquemas, a nuestros gustos, a nuestras ideas y pretendemos manipular la palabra de Dios. Y hoy en día se manipula mucho la palabra de Dios para tratar de adecuarla a las ideas y a los criterios del mundo de hoy. Y esto, ojo, no es algo nuevo, esto ya viene de antiguo, ¿no? O sea, desde que el hombre es hombre, siempre quiso imponer su voluntad, quiso meter a Dios dentro de sus propios esquemas y Dios, lamentablemente para el hombre, viene a romper los esquemas humanos. Porque el camino que Dios nos presenta, que es el camino de la salvación, este camino que nos muestra Cristo, es un camino que no entra dentro de los esquemas humanos y es un camino que, si lo queremos recorrer, tenemos que entrar en el esquema de Dios. No podemos reducirnos, no podemos encerrarnos en nuestros propios esquemas. Por eso es que tampoco podemos manipular la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una y única, y las enseñanzas de Cristo son unas y únicas. No hay unas enseñanzas para unos y otras enseñanzas para otros. No podemos hacerle decir a la palabra de Dios lo que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros nos viene bien. Y esto lamentablemente es algo que lo estamos viendo mucho. Claro, es algo que sucedió en todas las épocas, pero que hoy resulta mucho más notable porque obviamente la comunicación que tenemos hoy en día no es la que existía años atrás o siglos atrás. Pero así y todo, esta manipulación que existió siempre, sigue existiendo hoy. Y es contra esta manipulación contra la que tenemos que reaccionar, porque no podemos adecuar a Dios
al mundo en el que vivimos, sino que es el mundo en el que se tiene que adecuar a las enseñanzas de Dios. No podemos hablar de fenómenos culturales para pretender justificar el pecado. El pecado sigue siendo pecado, se trate de un fenómeno cultural o no. Y si en una cultura existe algún elemento que es pecado, quiere decir que esa cultura necesita ser evangelizada y necesita que se le muestre el verdadero camino. Lógicamente que esto no es fácil, lógicamente que esto es difícil, lógicamente que vamos a ser combatidos, estamos siendo combatidos, pero la verdad de Cristo es una y única y no la podemos modificar. Nosotros no somos dueños de una verdad paralela, somos dueños de una verdad única, que es la verdad de Cristo el Señor, que es la revelación de Cristo, que es la enseñanza del Evangelio. Todo lo demás, todo lo que no esté de acuerdo con el Evangelio, necesita ser modificado y necesita ser evangelizado. Obviamente que para los que están cómodamente instalados en una zona de confort donde no se deja entrar a la palabra de Dios y no se deja entrar al pensamiento de Cristo, obviamente que a esos les va a molestar. Pero aunque una mayoría abrumadora sostenga una mentira, la mentira no deja de ser mentira. Y aunque una minoría ínfima sostenga una verdad, la verdad va a seguir siendo verdad. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque nosotros tenemos que defender la verdad y tenemos que mostrar esa verdad al mundo. Confiemos en esa palabra del Señor que nos ha dicho: no teman, porque yo he vencido al mundo. Pedro presenta los criterios del mundo ante Jesús y Jesús lo rechaza y lo trata de Satanás, lo trata de estorbo, lo trata de piedra de tropiezo. Y el Señor nos dice: renuncien a sí mismos, niéguense a sí mismos, salgan de sus esquemas, entren en el esquema de Dios. Esa es la propuesta. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de siempre. Y ese es el mensaje que tenemos que perpetuar en nuestro mundo de hoy. Y tenemos que seguir transmitiendo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado, y que el Señor derrame sobre ustedes su abundante bendición. Amén.